con el entrenador, que es no sé, ya. Perdón, sí. Empecé a grabar para el respaldo sí, de ellos de la clase. Ya. Con el médico se acopla, ¿no? El equipo este multidisciplinario se va a acoplar con el médico, con el entrenador y con el atleta para hacer lo que es el control médico del entrenamiento deportivo. Más o menos le voy a decir cómo es la estructura nuestra acá, cómo llegamos a ser médico deportivo. En este caso ya Luis le contaba que yo había sido deportista. Esto me facilitó un poco las cosas. Yo prácticamente tuve que dejar de nadar porque quería estudiar medicina. Entonces, ya cuando terminé el colegio, que yo siempre, yo como decía Luis, soy parte de la estructura cubana, ¿no? Para el desarrollo del deporte. Yo, imagínense, yo entré a una escuela, yo fui captado por unas pruebas para una escuela que eran las escuelas provinciales de natación en aquel momento. Ahora son las EIDE, que son las escuelas de iniciación deportiva, que existe una en cada provincia del país. Son 14 provincias y un municipio especial. Cada una tiene una EIDE. Ahora mismo nosotros estamos enfrentando una crisis, sobre todo económica y acelerada por el bloqueo económico que se le ha impuesto a Cuba desde hace muchos años. Y sin embargo, están viendo que bueno, está terminando los Juegos Olímpicos y Cuba tenía el propósito de quedar entre los 20 países mejor ubicados y va a ser así. Cuba anda con 6 medallas de oro y todavía parece ser que hoy en la madrugada, que es la tarde de Japón, tenemos una posibilidad muy grande de obtener la séptima porque va a la final un boxeador que está considerado en peso es decir, libra por libra, el mejor boxeador del mundo en estos momentos a nivel amateur, que se llama Andy Cruz, de Matanza. Y casi seguro debe ser una medalla de oro olímpica, a no ser que pase algo, bueno, porque todos pueden ganar o perder. Entonces Cuba quedaría en 7 medallas y anda alrededor del lugar 15, lugar 16 en la tabla de medallas. Solo creo que el país que nos va a anteceder de toda América Latina, se puede decir, es Brasil. Bueno, Brasil es un gigante de más de 200 millones de personas, un país de 11 millones de personas, empobrecido y con una economía bastante débil en estos momentos. Y sin embargo, se mantienen los resultados por la estructura que existe. Nosotros, como le decía, me cantaron una escuela, a los 6 años entré en una escuela en interno, en una escuela de natación, después continuaba desarrollándote, pasabas a otros sitios, que son las ESPA, que son la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, y a los equipos nacionales. Cuando terminé mi colegio, en esa escuela, es decir, va aparejado el estudio con el deporte. Nosotros vivimos internamente, nos daban la alimentación, la ropa, bueno, toda la atención médica dentro de esa escuela. Después, cuando yo terminé 12 grados, que terminé el colegio, opté por la carrera de medicina, se me concedió la carrera de medicina, estudié mis años de medicina, me gradué con honores, fui el graduado más destacado en la esfera deportiva, porque bueno, seguí nadando a nivel universitario, y después tenía que hacer servicio social, porque era obligatorio servicio social para mi especialidad, que era la medicina del deporte. Hice mis 3 años de servicio social con C. Lenin, cuando entraste a las escuelas de iniciación deportiva regionales a los 6 años, entraste interno, tenías que dormir en la escuela. Interno. ¿Cada cuánto salían a ver la familia? Interno. Yo salía, yo entraba, imagínate, yo entraba los domingos tarde noche y salía los sábados de la mañana. Ok. Y así, entonces, bueno, ya entraba el domingo tarde noche, estaba todo. ¿Cómo es la vida de un muchacho tan joven viviendo separado de sus padres? Ahí tienen tutores además para la parte profesional, la actividad recreativa. En este caso te digo, el inicio me fue un poco duro, porque yo soy, ¿no? Porque no era, soy hijo único. Imagínate, hijo único de mamá y papá, entonces, bueno, estaba en esa escuela, yo lloraba un poco, pero bueno, cuando mi mamá me decía que si quería irme, yo le decía que no, porque bueno, me gustaba mucho el deporte y te digo, mis mejores amigos en estos momentos son de aquella escuela. Nosotros nos hicimos una familia, nos daban de todo, nos daban una buena alimentación, nos hacían hacer el descanso, hacer la flexibilidad, las clases que también teníamos que
que llevar aparejado. Teníamos incluso el atleta que suspende académicamente no puede seguir en la escuela deportiva, es decir, no se le permite seguir en la escuela deportiva, tienen que llevar aparejados los estudios. Y también me daban clases de canto, clases de música, clases de solfeo. Era una instrucción muy grande. Teníamos también los disciplinarios, que eran los que nos requerían por la disciplina y estas cosas. Y te digo algo, fue muy bonito. Nosotros todos tenemos la mejor opinión de esas escuelas. Nos trataron muy bien, nos criaron muy bien. Y tan es así que hoy en día que todos esos muchachos son profesionales y son profesionales muy competentes. Es decir, en estos momentos son ingenieros, arquitectos, médicos, de todo. La mayoría seguimos por el buen camino y recordamos, estamos unidos en un grupo en internet que tenemos de exalumnos de esa escuela. Y bueno, ya te digo, esa escuela existía en todas las provincias del país. Ahora esas escuelas de natación ya no existen, pero existe la HEIDE, que es la Escuela de Iniciación Deportiva, que es para todos los deportes. Ahí está comprendida la natación también. Claro, gracias. Entonces, bueno, ya te digo, cuando terminé la medicina, era un requerimiento hacer 3 años de servicio social, lo hice en la Marina Mercante Cubana, de médico a bordo de barcos. Y concursé, era un concurso con currículum, concursé, me dieron la especialidad en primer lugar por las notas que tenía y por mis antecedentes deportivos. Y bueno, entonces estudié en el Instituto de Medicina y Deporte 3 años de especialización, es decir, de residencia, como se hace en las demás especialidades de la medicina. Yo hice 3 años de residencia en Medicina y Deporte. Me gradué con tesis y examen estatal. Teníamos que hacer tesis y examen estatal, y ya desde ese momento comencé a trabajar por las escuelas de base, por la HEIDE. Después fui promovido a la Marcelo Salado, que es la Escuela Nacional de Natación, como jefe médico de esa escuela. Después atendí al equipo juvenil. Después pasé a atender al equipo nacional, que fue recientemente cuando me vieron ustedes en el año 91, que en los Juegos Panamericanos estaba yo terminando mi especialidad en la medicina del deporte. Y de ahí, después, cuando fui a los Centroamericanos en Ponce, Puerto Rico, que fue donde estabas hablando de Mariana, los 200 mariposas, yo fui de médico de la delegación cubana. Y entonces yo ya estaba con la Selección Nacional de Cuba Natación. Y bueno, desde ahí, verdad que fue una época muy bonita, muy buena, porque estuve en esos Juegos Centroamericanos. Cuba ganó con 17 medallas de oro, así que reforzamos mucho trabajo en la natación, hicimos mucho trabajo de control médico, adquirí toda la experiencia posible en los controles médicos, el entrenamiento con ácido láctico, urea sanguínea y distintas pruebas bioquímicas, la pulsometría, bueno, todo lo que se podía hacer, todo lo que se hace en control médico del entrenamiento. Lenin, eso es más o menos una panorámica pregunta general. Dime. Sí, gracias. No, impresionante tu carrera académica. Y te quería preguntar, como profesional médico y al haber estado en tanto contacto con tantos entrenadores del alto rendimiento y con tantos deportistas del alto rendimiento, ¿cómo visualizas vos las ciencias médicas? Inclusive podés hablarnos del nutricionista, del fisiólogo, del fisioterapista, del biomecánico. ¿Qué tan relevante es la intervención del cuerpo médico coadyuvando al cuerpo técnico? ¿Y cuáles son los límites? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo es esa gobernanza en la preparación del atleta, en la relación entrenador o cuerpo técnico y cuerpo médico, e inclusive con la dirigencia, con Sergio Valiente, el que era el ejecutivo, el que les buscaba y les coordinaba la logística y los viajes, sí, ese tipo de cosas? ¿Qué nos podés contar de esa experiencia? Bueno, mira, yo siempre cuando hablo de este tema digo que hay una cosa que hay que tener en cuenta siempre. El alto rendimiento, el deporte de alto rendimiento no es salud. El deporte de alto rendimiento tiene que ser muy bien conducido, porque puede alterar la salud de los atletas, porque lleva al límite del esfuerzo físico y puede causar, por ejemplo, en este caso los nadadores,
se ve más frecuente las lesiones de sobreuso que las lesiones traumáticas. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí para eso, para garantizar la salud de los atletas y para hacer que el equipo, dirigir un equipo multidisciplinario, como te decía, en el cual estén fundamentalmente con cada deporte. Aquí nos ubica un médico, un psicólogo y un fisioterapeuta. Entonces, se hace todo un plan profiláctico de lesiones y de enfermedades para evitar que los atletas se enfermen. Uno ya tiene detectadas los puntos débiles de cada atleta y también conoce las enfermedades más frecuentes que se pueden presentar en el caso de la natación, que son sobre todo las enfermedades de tipo respiratoria y estas cosas, sobre todo en el invierno, y usar toda la profilaxis posible, así la prevención, chequear los calentamientos, usar la crioterapia o hielo, con masajes con hielo, usar otras formas de termoterapia, usar todo tipo de fisioterapia, desde corrientes hasta la terapia, es decir, identificar los puntos débiles de cada deportista y trabajar con él. Entonces, bueno, lo que te decía, siempre que se hable no debe hablarse del médico. Yo no quiero hablar de mí solamente porque yo soy parte de un equipo de trabajo. Hay que pensar siempre en el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario comprende, como te decía, la tríada y todas las ciencias afines posibles, que está la biomecánica, está la cardiología deportiva, están todas estas cosas que nosotros debemos ir identificando a estas cosas, y entonces el médico trabajaría, el médico deportivo, a nosotros nos forma fundamentalmente en dos vertientes, en dos direcciones. Es el alto rendimiento y la promoción de salud. La promoción de salud es trabajar con los grupos de riesgo o con los grupos de enfermedades, es decir, del ejercicio físico para el diabético, para el hipertenso, para el asmático, para el cardiópata, para la embarazada, para el niño. Entonces nosotros debemos tener esas cosas y entonces nuestro instituto tiene un departamento para estas cosas. Y en este caso, nosotros también trabajamos toda la profilaxis de lesiones y todo el chequeo médico, porque tenemos que chequear muy bien al atleta para clasificarlo, y que el atleta, porque el individuo que practica un deporte de alto rendimiento no solo tiene que ser sano, tiene que tener niveles de salud óptimos. Entonces nosotros debemos tratar de llevarlo a niveles de salud óptimos porque su organismo es muy demandante de estas cosas, de vitaminas, de energía, de diferentes cosas. Entonces debe tener un nivel óptimo. Por eso mismo, por ejemplo, ya no hablamos de anemia, ya no se usa el término anemia deportiva, sino se usa hemoglobina subóptima, es decir, porque para los valores de la población normal pueden ser normales, pero para nosotros el deporte exigimos más, porque la hemoglobina, por ejemplo, en este deporte, en este caso la natación, es un deporte de resistencia. Los deportes de resistencia es aeróbico. Los aeróbicos necesitan mucho transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno lo realiza la hemoglobina. Entonces tienen que tener niveles de hemoglobina elevados, que es una de las cosas que se busca, por ejemplo, cuando se hace entrenamiento a la altura, que es que bajan los niveles parciales de oxígeno, se estimula entonces la médula ósea y sube la hemoglobina para aumentar los transportes. Entonces, una de las cosas que hacemos es eso, aunque ya en la modernidad, el entrenamiento de altura, se usa de diferentes formas. Por ejemplo, hay una cosa que se plantea que es training low, es decir, entrena abajo y rest high, es decir, entrena abajo y descansa arriba. Ahora, perdona, ¿cómo hacen en Cuba que no tienen picos altos? No tienen centro de alto rendimiento ni a 600. No. Nosotros tenemos que salir al exterior. Desgraciadamente tenemos que salir al exterior porque la altura más alta en Cuba no llega a 2.000 metros, pero es un pico y ahí no se puede hacer nada. Y nosotros tenemos que salir al exterior muchas de las veces. Pero es un tema que yo trabajé bastante, que es el entrenamiento de altura. Por ahí cuando revisas, se crean, ahora están usando unas máscaras también para entrenar con dedos de oxígeno. También hay, por ejemplo, sé de los australianos que tienen hoteles o establecimientos que ellos artificialmente bajan las presiones parciales de oxígeno y ahí duermen los atletas. Y entonces entrenan afuera, duermen ahí durante el día y logran los efectos fisiológicos de adaptación del organismo a la altura, que entonces queda el organismo a niveles superiores que cuando llegaste.
Entonces, bueno, Sí, nosotros sí tenemos que ir a la altura porque no tenemos los recursos. Pero el primer mundo sí tiene los recursos. Por eso mismo, yo estoy en un grupo de natación que se llama Natación de Alto Rendimiento y estaban preguntando y queriendo comparar el deporte de Latinoamérica con el deporte de Europa. Le digo, no pueden comparar porque es el primer mundo. Si miran los 10 primeros lugares de los Juegos Olímpicos, todos son países desarrollados y de primer mundo. Entonces, es difícil comparar. El deporte refleja mucho la economía. A no ser, por ejemplo, nosotros hemos destacado y hemos estado en quinto lugar en Juegos Olímpicos, pero ha sido por la estructura de trabajo, no por otra cosa, no por recursos. Si vos tuvieras que llegar, bueno, aquí la Universidad de Costa Rica tiene un laboratorio, pero es para investigación, donde manipulan esas condiciones de presión y temperatura. Y te puedes ir a montar en la bicicleta o en la banda a correr. Ajá. Para que te monitoreen y te ponen a 42 grados como si fueras a hacer la carrera en el Sahara, ¿verdad? O te bajan y te manipulan. Ya, está bueno. Es muy interesante. Sí, te crean todas las condiciones. Claro. Te crean artificialmente todas las condiciones que puedes tener en algún lugar. Digamos, si a vos te contratan ahora para entrenar un equipo, qué sé yo, digamos en Bolivia, a una altitud normal, unos 1500 metros, una ciudad, llegas a un equipo que quiere desarrollar su alto rendimiento o que ya compite, digamos, a nivel suramericano, no sé, un equipo de cualquiera, de béisbol o voleibol o fútbol sala, y llegas por primera vez como médico deportivo, ¿qué es lo que harías de primero con ese equipo y con ese entrenador que no tienen las condiciones, no han tenido laboratorio, no han tenido, digamos, un cuerpo médico completo, multidisciplinario? Y vos como jefe, ¿qué es lo primero que harías? Lo primero que tendría que hacer es que antes de salir a la altura hay que hacer un chequeo médico para ver los niveles, para ver cómo está su salud y para ver cómo está, por ejemplo, fundamentalmente la hemoglobina, el nivel de hemoglobina y el porcentaje de saturación de oxígeno en la hemoglobina, que ahora es mucho más fácil porque ahora están los oxímetros, los hemoxímetros estos digitales, que se han puesto incluso más de moda ahora con la pandemia de la COVID. Primero hacer esas cosas. Primero también identificar qué atleta realmente, que el atleta que no esté bien entrenado no debe ir a la altura, porque puede ser perjudicial. El atleta que haya estado enfermo o que tenga una condición baja de entrenamiento no debe ir al entrenamiento de altura. Y entonces, una de las cosas que tendría que hacer Luis es tratar de contactar un laboratorio para poder hacerle seguimiento semanal de estos parámetros, hemoglobina, saturación de oxígeno y hematocrito. Y otra cosa que nosotros, por ejemplo, siempre vamos a la altura y vamos con un técnico de laboratorio para hacer diariamente en la mañana, antes del primer entrenamiento, un control de la urea sanguínea, o como le dicen en otro lugar, urea, o la urea sanguínea, que tú sabes que la urea es un producto final del catabolismo de las proteínas, pero que los principales sustratos energéticos que nosotros usamos en este orden son los carbohidratos y las grasas o lípidos, o los carbohidratos o hidratos de carbono y las grasas o lípidos. Entonces, si tú, dependiendo de la duración y la intensidad del ejercicio, tú utilizas el mayor por ciento uno de estos metabolismos. Pero si tú realizas, nosotros usamos los valores de la urea sanguínea en milimoles litro. Entonces, si la urea sanguínea está elevada, cada día, por ejemplo, nosotros hacíamos 21 días. Se hacía en la mañana la urea, yo esperaba los resultados, los atletas iniciaban el calentamiento, entonces iba y le daba los resultados a los entrenadores, y los entrenadores, ya conversaba yo con los entrenadores que había, por ejemplo, que dieran urea elevada, había que transformar el entrenamiento. Eso se hacen cambios entre el volumen y la intensidad, porque cuando la urea se eleva, nos está diciendo que hay problemas en la adaptación del entrenamiento, y eso puede suceder en la altura. Otra de las cosas que hay que hacer en la altura es modificar las velocidades de nado, es decir, o la velocidad de ejecución, todas estas cosas. Si vas a hacer preparación física, hacer ejercicios que no eleven mucho la lactacidemia, es decir, el ácido láctico en sangre. Hay que hacer toda una serie de transformaciones, hay que diariamente chequear a los atletas para ver
conversar mucho con los atletas por la alimentación, que no se puede hacer inicialmente comidas copiosas, que no deben ser comidas con mucha grasa, que no deben comer muchas proteínas. También si hay trastornos del sueño, si hay cefaleas, que puede haber cefaleas, dolores de cabeza, y entonces ver cómo están estas cosas. Los trastornos del sueño, porque existen excitación de la corteza cerebral, entonces la persona no duerme bien. Nosotros llevábamos un psicólogo, que yo no sé si tú has visto, ustedes han visto esa prueba, y le hacía una prueba que diariamente o ante los entrenamientos se le hace una prueba que se llama, le dicen Flickr, que mide el punto de fusión ocular en la retina, de imágenes en la retina. Entonces, esta prueba es una prueba extrapolada de la medicina laboral. Los japoneses lo hacían para detectar la fatiga en los obreros y sacarlo de la línea de producción a descansar. Entonces, tú ves la repercusión que tiene a nivel de corteza la fatiga. Y entonces, dependiendo de eso, porque primero hay una cosa, hay que caracterizar a cada uno de los atletas por observación. Y entonces, cuando ves cambios en los patrones de los atletas, notas esas cosas. Tú miras por un visor, eso está adosado a una computadora, y hay un campo oscuro. Tú por ese visor todo oscuro ves, hay un punto lumínico. Cuando el punto lumínico, tú tienes como un conmutador, el atleta se le da como un conmutador, y el atleta tiene que accionar el conmutador cuando note que ese punto de luz de fijo se empieza a hacer titilante, empieza a flashar. Y entonces, en el patrón de respuesta que tenga ante ese estímulo, tú notas la fatiga a nivel cortical. Entonces, se puede hacer un montón de cosas. El trabajo es lindísimo, intenso, diario, pero muy bonito, y además los atletas siguen haciéndolo. Otra cosa, tienes que controlar después, cuando termina el entrenamiento de altura, a qué tiempo se desarrolla la competencia. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo supe que Japón, por ejemplo, el mejor nadador de Japón, que debía haber ganado los 400 combinados, ni llegó a la final. Entonces, había ido a la altura, pero bajó muy cerca de la competencia. Y no estaba todavía con las adaptaciones al llano. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Claro, Lenin, bueno, muy interesante. Ya entramos ahí en el tema del uso de la tecnología, que estos muchachos cuando administren los equipos deportivos van a tener que considerar en sus presupuestos. Minor levantó la mano, pero luego te voy a hacer dos preguntas. Por ejemplo, Minor ya es un muchacho de unos 40 años. Él fue deportista del taekwondo y ahora practica tenis. Pensando en deporte salud, ¿verdad? En deporte para las masas. Ya está en el nivel de deporte de máster, que es tan importante. En Costa Rica es muy importante porque el deporte máster lo hacen gente con algún poder adquisitivo, que tienen trabajo, manejan ahorro y activan la economía, porque entonces él va y se compra una camiseta, compra una raqueta, unas tenis, y a la pequeña empresa, y el dinero se activa en la economía y genera empleo. Y Ivonne, la compañera Ivonne, que es futbolista, ahorita lesionada. Entonces, ¿cuál puede ser la observación que haría un médico del deporte si tuviera que intervenir en los equipos de ellos? Un equipo máster como el de Minor, ¿qué tratamiento le daría el médico deportivo a los máster que fueron deportistas, que están volviendo a hacerlo más que nada por salud, pero que también compiten, ganan sus medallitas, les gusta, ¿verdad? O Ivonne, que todavía está en edad competitiva para ser futbolista y seguir dirigiendo y capitaneando su equipo, pero que viene recuperándose de una lesión seria de rodilla. Pero bueno, esa te la dejo ahí picando primero para que Minor hable y te pregunte. Yo creo que Mario también había levantado la mano. No sé si Mario también ibas a decir algo, Mario. Dale vos y después voy yo. Ok, pero ya. No, mi pregunta va basada en, bueno, según la experiencia, ¿verdad? De su equipo interdisciplinario, ¿cuál ha sido el papel fundamental, ¿verdad? Que cumple el psicólogo. Entonces, según la experiencia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido ese factor determinante a nivel psicológico, digamos, para sus atletas? Gracias. Bueno, el psicólogo, imagínate, cada vez noto yo que cada vez se hace más importante en la esfera del deporte. Porque muchas veces
hay atletas que tienen excelentes condiciones físicas, o cuando uno compara a veces dos atletas entre excelentes condiciones físicas, predomina la mentalidad del atleta. Entonces esa mentalidad hay que prepararla. A veces la diferencia la hace la mente. Mira, ahora mismo yo acabo de leer una información de un cubano que ganó medalla de bronce en la lucha libre. Entonces ya pensaba retirarse. Este es su tercer Juego Olímpico. Él había sido múltiple campeón mundial, múltiple medallista en mundiales de lucha. Y este era su tercer Juego Olímpico y pretendía retirarse. Y él iba mentalizado en ganar una medalla. Entonces, en el segundo combate perdió con un ruso, pero que por ley, cuando tú pierdes en la lucha con un atleta y el atleta sigue ganando, hasta la final te arrastra a discutir la medalla de bronce. Entonces, él, ya le digo, iba tan mentalizado en ganar su medalla, perdió esa con el que al final fue campeón, lo arrastró. Pero te digo algo, por ejemplo, fíjate su mente y fíjate su enfoque y fíjate el trabajo que se hizo, él lo estaba reconociendo con el psicólogo que estaba ahí en los juegos, que el atleta tiene una fractura en un tobillo, un luchador, y ganó la medalla de bronce. Es decir, ganó sus dos combates. Entonces es importante la preparación psicológica de las competencias, es importante. Yo recuerdo cuando estaba en las clases, porque dentro de la medicina deportiva nos dan clases de psicología deportiva y nos hablaban del ritual de competencia. El atleta tiene un ritual competitivo que no debe romper, porque incluso nos hacían un cuento de un atleta de triple salto que estaba rompiendo su ritual de competencia. Claro, era una competencia en que se le podían acercar. El psicólogo se acercó y le dijo: no rompa tu ritual, haz lo que tú siempre haces. Y de estar compitiendo mal, cuando hizo su ritual competitivo, hizo récord nacional de casi 17 metros con 80 centímetros, que es una marca grandísima para aquellos tiempos en triple salto. Es decir, es importantísimo lo que yo estaba hablando, que no es solo la cosa de la psicoterapia, ¿no? Sino, por ejemplo, esto que te estaba diciendo yo, que es una prueba fisiológica que realiza el psicólogo realmente. Y entonces habla ya de la neurofisiología, pero que es la cosa que te decía, que es la repercusión a nivel cortical y el trabajar con la fatiga y con la visualización de los movimientos, con todas estas cosas que debe trabajar el psicólogo. Y ya te digo, tenemos un departamento de medicina deportiva dentro del Instituto de Medicina Deportiva en que se nutre de psicólogos clínicos jóvenes, y entonces dentro de eso van adiestrándose en la psicología deportiva, que es muy, muy, muy importante. Es decir, para mí es básica la psicología deportiva, y cada día yo creo que va a ser más importante. Ahora mismo, importantísimo la psicología deportiva en los momentos que estamos viviendo esto de pandemia, en que han estado aislados, en que no han podido a veces entrenar, en que pasaron una serie de cosas. Los atletas de mentalidad fuertes son los que han subsistido, los otros no. Yo no sé si ustedes pudieron seguir ahora los Juegos Olímpicos y conocen una nadadora de Suecia. A mí me impresionó la Sara Sjöström. Sara Sjöström hace unos meses atrás, ustedes saben que Suecia es un país muy frío, tuvo un resbalón, se cayó y se fracturó el codo. Una fractura de codo es algo muy importante y para la natación más. Y ya en un grupo que yo estaba de natación estaban hablando, que no da tiempo. Yo confío, les dije, yo confío en la ciencia y confío en su enfoque competitivo y su fuerza mental. Bueno, Sara se acercó bastante a sus marcas, no tuvo en sus marcas. Si hubiese sido sus marcas, hubiese ganado medallas de oro en todo. Pero bueno, terminó ganando una medalla de plata en los 50 metros libres con 24-1. Luis, los que saben de natación saben lo que es 24-1 para una mujer en 50 libres. Y hizo 56 algo en los 100 mariposas, hizo 52 algo en los 100 de libre, que incluso en el relevo abriendo en la eliminatoria rompió el récord olímpico. Es decir, la fortaleza psíquica, la fortaleza mental es importante. Y el psicólogo también tiene que trabajar mucho en la voluntad, que le llaman los aspectos volitivos de la personalidad. Es decir, en incrementar la voluntad de los atletas, el patriotismo, una serie de cosas que el atleta tiene que integrar para luchar en la competencia, porque la competencia es una lucha. Claro.
Minor. Gracias, sí. Yo tengo referenciados a 3 deportistas cubanos que en este momento tienen mucho resultado reconocido, y es Idalí López, Julio Cruz y Mijaín López también, me parece, que es el de lucha. No. Mijaíl, sí. ¿Es usted? Está hablando, te interrumpo, él habla de Mijaín López. Mijaín López es un hombre de 38 años que acaba de ganar su 4º oro olímpico. Eso no lo ha hecho nadie en la lucha greco. En esa pregunta, perdón, Lenin, Mijaín, nada más, no le marcaron un punto ahí. Sí, ¿cuál es el reto de lograr que un deportista, o sea, para lograr que un deportista tenga una carrera de 4 medallas de oro olímpica? ¿Qué tenemos que no olvidar en ese proceso de 16 años? Minor, se puede decir lo que sea, pero primero él es un deportista superdotado. Es un deportista superdotado porque hay cosas. Mira, él dijo una frase, él no es una gente que es tan conversadora, pero él dijo, hay algo muy importante que él dijo cuando terminó. Y yo lo conozco, he hablado con él. Es decir, no te puedo decir que soy su amigo, pero bueno, he hablado con él porque es una gente muy asequible, muy modesta. Y entonces dijo algo, ¿cómo tú logras esas cosas? Y dice, porque es más importante la modestia que la virtud. Entonces yo creo que esa frase que él dijo encierra todo. Él es una gente que se mantuvo, imagínate, por 4 ciclos olímpicos. Si vamos atrás es ahora Tokio, Río, Londres, y comenzó en Beijing. Entonces ahora llega a sus 4 Juegos Olímpicos y no le marcan un punto en contra. Pero siempre él tuvo una mentalidad que iba a ganar. Y eso fue trabajo de psicólogo, trabajo del entrenador, trabajo del médico. Por ejemplo, en los últimos tiempos, en la lucha, la clasificación se obtiene por país. Entonces, aquí hay otro el segundo luchador de su división en Cuba es muy bueno. Entonces, a él, como está en desarrollo para los próximos ciclos olímpicos, lo llevaron al Mundial. Entonces, él obtuvo la clasificación en el Mundial para Mijaín. Pero a Mijaín se le llevó al Mundial para que observara a los rivales. Él no combatió porque ya como un atleta veterano, no querían exponerlo a lesiones y este tipo de cosas. Entonces, se le cuidó mucho, se hizo una personalización del entrenamiento, porque ya son 38 años, casi 39, que él tiene, y sin embargo, llegó como el primer día. Yo lo estaba mirando, estaba rápido, estaba sin grasa, seco, porque igual tiene una condición, un talento excepcional y un diseño excepcional. Es un hombre de 1,96 m con 103 kilos de peso. Una mole de músculo. Ese peso no lo hace ni con gota de grasa. Cuando tú ves a los demás le ves grasa, pero él no tiene grasa. Inclusive la gente dice, las lenguas dicen que la Federación Internacional había ajustado los pesos, porque antes eran 120, lo subieron a 130, porque a Mijaíl le costaba trabajo hacer 120 kilos y lo cambian. Y cuando él dijo 130, bueno, dijo, ya 130 sí lo hago más fácil. Y entonces ya te digo, mucho trabajo de toda la... Pero él es un atleta muy fácil. En el caso de él es un atleta muy fácil. Él es un superdotado. Y realmente se te hace fácil trabajar con el superdotado. El difícil es el que no tiene, ¿tú me entiendes? Pero él es un atleta que tranquilo, muy modesto, muy campesino, porque es campesino, muy de su familia, muy respetuoso con sus entrenadores, entrena. Con esta etapa de la pandemia, aquí lo pusieron por la televisión, Mijaíl entrenando, porque hubo un momento de aislamiento total y ponían con videos caseros, ponían a Mijaíl entrenando en la casa, es decir, no dejó, siempre estuvo buscando eso. Además, dice, él fue el abanderado de la delegación, dijo que él no podía perder porque él llevaba la bandera de Cuba, tenía que ganar. Entonces, bueno, son cosas así, ya te digo, no sé qué otra cosa te pudiera decir, pero en este caso es muy fácil. Y por ejemplo, no sé qué otro atleta me contaste. Y Alice Ortiz y Julio Cruz, que son también atletas de múltiples medallas olímpicas. Y Dali también es un... el judo cubano no quedó muy bien ahora porque tuvieron muchos problemas para entrenar, demasiados problemas para entrenar. Y sin embargo, Dali
volvió a ganar su medalla de plata. Pero Idali es un portento. Idali, hay atletas excepcionales, Idali es una. Idali comenzó a ganar, Idali llegó a su cuarta medalla olímpica. Un oro, 2 platas y un bronce. Idali es una atleta excepcional, igual, una atleta inteligente, enfocada, modesta, tranquila. Son atletas súper dotados, como mismo, por ejemplo, lo fue Michael Phelps. Esos son atletas que están a ese nivel, son niveles de extra clase. Porque cuando tú revisas, Michael Phelps, yo lo vi por primera vez en los Juegos Olímpicos del 2000, cuando yo era médico de la FINA, y tenía solo 15 años. Y se mantuvo activo hasta los 31 y 32. Y ganó 28 medallas de oro olímpicas, 23 de oro. 28 medallas olímpicas, 23 de oro. Son atletas únicos. Son atletas únicos. Por ejemplo, también yo por ahí vi a un carabioto, un kayakista español. Es decir, cuando tú lo cuentas no son muchos. Esa longevidad deportiva y tantos años. ¿Conoces a este muchacho? Aquí está Lenin con Michael. ¿Y quién es esta? Lupita, ¿cómo se llama? Arriba. Ajá. A ver, ahí está. Miss Mari, que es una entrenadora cubana, que fue al congreso al Golden Clinic, ahí eso fue en Las Vegas, en Canadá, en Mundial, en Windsor, en Canadá. Ahí estoy yo con Miss Mari, que es una entrenadora cubana que ahora no está por acá, Michael Phelps y Lulú, que es la entrenadora del equipo nacional, una muy buena entrenadora. Ahora ya fue la que fue con los entrenadores cubanos los juegos. Y está Juan Manuel, que es un entrenador cubano que reside en Guatemala. Ajá. Perfecto. No sé, Luis, no sé si complací con la respuesta, pero igual me pueden seguir preguntando, ¿no? Claro, bueno, ahora que hablaste de Guatemala, este muchacho de Guatemala, el muchacho de Guatemala que quedó de 7º, fue desarrollado por Juan de la Rosa Murillo, el colega nuestro, entrenador tico, que también entrenó a bien, sí, claro. Y Juan de la Rosa lo conocí mucho. Hace un año murió penosamente en un accidente. Sí. Y bueno, entonces vuelvo a la pregunta que te hacía. Un muchacho como Minor que hace deporte ya en categoría máster arriba de los 40 años, Ivonne, que es deportista activa, futbolista, recuperándose de una lesión. ¿Qué recomendaciones generales vos haces en estos dos niveles? En el nivel máster, que aunque en competencia, no son profesionales del deporte, e Ivonne, que sí incursiona en un deporte profesional. Sí, en el caso, por ejemplo, de Minor y Ivonne son diferentes. Yo lo tengo que tratar de forma diferente, porque, por ejemplo, una característica, Minor puede, por su edad y por el deporte máster, puede usar sustancias prohibidas, porque la puede usar para alguna alteración de salud. Sin embargo, en Ivonne, como está todavía en el deporte convencional, hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que le vas a administrar. Pero en ambos hay que luchar por mantener su estado de salud. En el caso hay que hacer un chequeo médico profundo desde el punto de vista de exámenes clínicos y de pruebas de laboratorio. Entonces podríamos apoyarlo con todas esas cosas. En este caso, tú me dices, Ivonne, ¿podría saber qué lesión es la que tienes en rodilla? A ver, me hicieron una artroscopía, pero ahora se supone que la artroscopía salió bien, pero tengo otra cosa que están tratando de detectar porque no saben qué es, como un dolor. Entonces, bueno, parece que es algo nervioso, que es una compresión nerviosa en algún lugar, pero no saben qué es, que me pasó después de la artroscopía. ¿Y estás con dolor? Sí, incluso estoy medicada porque me duele mucho la pierna y la rodilla, me cuesta mucho hacer la flexión y me operaron hace 4 meses y no puedo hacer la flexión completa ni la extensión completa aún. Ya, está bien. ¿Y qué medicación tienes?
Me inyectaron algo que tiene un nombre un poco extraño, me dijeron que era para potenciar los medicamentos que me están dando. Y me están dando pregabalina y otro en la noche antes de dormir. Sí, la pregabalina es para esos dolores de tipo neural, es decir, de compresiones de nervios, de ese tipo de dolor. ¿Y no has usado los complejos vitamínicos B? Sí, también, pero al principio me ayudó y ya después seguía con los dolores. Me ayudó por un tiempo y después volvieron los dolores y ya no me hacían nada. ¿Y usaste en algún momento la combinación de vitaminas con antiinflamatorio o no? Sí, supongo que como lo que llaman doloneurobión. Ajá, sí, eso mismo, pero eso mismo que estaba ya no me funcionaba mucho. Me inyecté y ya después ya no me... Como que dejan de funcionarme. Lo utilizo y después ya no me funciona más. Ya, discúlpeme que estaba haciendo la consulta. ¿Y te hicieron estudios de electromiografía, conducción nerviosa? Ese estudio me lo hacen el martes que viene. No. Ese estudio puede arrojar de dónde está el problema. Es decir, confía en eso, que por ahí puede aparecer. Ojalá. Son estudios más específicos para detectar eso. Conducción nerviosa, electromiografía, que es la actividad eléctrica de los músculos, y bueno, ya hay cómo se inervan estas cosas, y si hay algún problema de desmielinización o alguna compresión a algún nivel. Porque bueno, lo que te están planteando es que tienes un síndrome compresivo nervioso, radicular. Sí, exactamente. Y es que el doctor cree, porque yo tenía un quiste parameniscal, pero el quiste no lo retiraron en la operación, porque se tenía que deshacer, pero no se deshace. Entonces creen que tal vez eso puede estar haciendo la compresión. De todas maneras, yo te ofrezco de forma gratuita mi servicio, y con Luis que te mantengas en comunicación. Cuando te hagan esta prueba me dice, y entonces, si no yo mismo o con otros especialistas que tenemos aquí que son más especialistas en esas cosas que yo, para darte una recomendación, y si en algún momento por aquí te podríamos ayudar, nadie sabe. Te agradezco muchísimo. A través del profe ahí estaremos en comunicación. Gracias. Le paso el WhatsApp, muy amable. Está bien. Lenin. Pásame el WhatsApp, le pasas el WhatsApp. A todos los que quieran le pasa el WhatsApp, no hay problema. Después seguimos en comunicación. A ver si nos lo traemos luego para el glorioso equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, sería bueno. Tú sabes que estando tan cerca es uno de los pocos países que yo no he estado, porque yo he estado en el aeropuerto, pasé varias veces, pero nunca entré. Bueno, aquí serás siempre bienvenido. Sobran casas y cariño y hogar donde alojarte y para llevarte a pasear. Mira acá. Todo. Mira que son ya casi son como 60 países y todavía Costa Rica no está visitada, así que... Sí, qué increíble. Bueno, voy a tomarlo en cuenta, voy a empezar a mover tuercas aquí para traerte. Mira, también tenemos a Juan Arias, que ha trabajado con nuestro Comité Olímpico, que tiene la mano levantada. Juan. Veo una mano, sí, ahí. Sí, correcto. Bueno, un placer, Lenin, tenerlo por acá. Yo quisiera nada más saber su opinión. ¿Qué importancia ha sido hablar de un equipo multidisciplinario para el proceso de un atleta en todo su esplendor, ¿verdad? En toda su carrera deportiva. Pero quisiera saber su opinión. ¿Qué importancia debería también ser ese equipo multidisciplinario para cuando el atleta va a querer comenzar a retirarse? Por ejemplo, bueno, es muy importante. 38, aquí, 37 años y quiere comenzar ahí y toda una vida exitosa, pero sabemos que tal vez desde una parte psicológica el atleta se puede ir comenzando a adaptar, pero desde una parte fisiológica, cardiovascular, de tantas presiones de entrenamiento, ¿qué importancia tiene también el seguimiento post de un equipo multidisciplinario? A ver, en los últimos años, aquí en nuestro instituto se creó un departamento para eso, que se llama el departamento de desentrenamiento, para hacer el desentrenamiento. Y se le exigió a todos y cada una de las comisiones deportivas, es decir, a todas las federaciones, se le exigió entregar un programa de desentrenamiento, porque se estaban produciendo fenómenos en atletas
retirados, que no habían hecho un correcto descentramiento y se estaban produciendo problemas de cardiovasculares, pero edades bastante tempranas, hipertensión arterial, lesiones y todas estas cosas, era porque no se hacía un proceso de descentramiento. El proceso de descentramiento, yo pongo siempre el ejemplo que el atleta es un auto de Fórmula 1 que después tiene que andar por la ciudad. Entonces empiezan, cuando ya no anda a esas velocidades, como digo yo, se empiezan a caer las tuercas y los tornillos. Y entonces hay que llevarlo poquito a poco a una condición normal. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de un atleta, por ejemplo, de resistencia. Yo he visto, ustedes saben todo lo que es pulso basal. Yo he visto atletas de ciclismo, de triatlón, con pulso basal en 33, 35. Imagínense, un atleta que logra ese pulso basal es porque tiene un corazón enorme. Si ese corazón enorme tú no lo ibas a condicionar a otra vez a niveles normales, va a tener problemas. Seguro que va a tener problemas. Entonces, es básico, es fundamental hacer un programa de desentrenamiento deportivo que se hace conjunto el médico con los técnicos. Y se le proponen una serie de cosas, pero lo que tú dices es fundamental. Pero lo que pasa es que hay que establecerlo. Porque el atleta de alto rendimiento cuando termina no quiere hacer nada. Y hay que darle la importancia que tiene porque atenta contra su salud y lo puede llevar hasta la muerte. Entonces yo le digo a los atletas, a todos los atletas que han empezado de niño a entrenar, yo le digo, tú estás, ellos se ríen porque le digo, tú estás, no, mira, empiezan a engordar enseguida, no sé qué. Y yo le digo, tú tienes que hacer ejercicio porque tú estás condenado de por vida a hacer ejercicio, porque tu cuerpo se acostumbró. Existe la memoria muscular, existen los cambios fisiológicos que originan todo el entrenamiento deportivo. Por ejemplo, yo hice mi tesis de grado para especialidad fue caracterización del corazón del nadador juvenil cubano de alto rendimiento por método no invasivo. Agarré 30 nadadores y le hice electrocardiograma, ecocardiograma y telecardiograma. Entonces comparé esos 30 atletas con 30 chicos que no hacían deporte regularmente, y hacía las comparaciones y encontraba un montón de alteraciones o de adaptaciones fisiológicas de entrenamiento que para la persona normal son patológicas y para el atleta no. Son adaptaciones al entrenamiento deportivo. Entonces tienes que trabajar con esas cosas para que todas esas alteraciones o adaptaciones fisiológicas vuelvan a la normalidad. En el caso, por ejemplo, cardiovascular, pero también en el caso muscular, de la flexibilidad, de las lesiones de sobreuso que le deja el deporte, porque uno sabe, por ejemplo, en la natación que las lesiones de sobreuso mayor están en el hombro. Entonces los atletas casi siempre terminan con el problema del hombro. Pero si es pechista, sabes que hay una entidad que está ¿cómo se puede decir? Bien clasificada, que es breaststroke knee, es decir, la rodilla del pechista. Y está también en el mariposista, y ahora que se utiliza el movimiento del delfín en todas las vueltas y estas cosas de forma más frecuente, están las lesiones en la espalda también, que son las acrolombalgia aguda por diferentes cosas. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar con todas esas cosas para que el atleta vuelva a la normalidad, pero tenga que seguir practicando ejercicio físico, sobre todo y bajándola desde el punto de vista aeróbico, ejercicio con intensidad moderada, un poquito más de larga duración, y también hay que trabajar desde el punto de vista psicológico, porque el atleta tiende mucho, cuando termina la práctica deportiva, como hay un cambio en su hábito de vida tan violento, tiende mucho a la depresión. Por ejemplo, se está trabajando mucho aquí porque los boxeadores, que también lo conocemos todos, tienden mucho al alcoholismo. Hay que trabajar con esas cosas. Michael Phelps tiende a la depresión. Imagínate, viviendo toda la vida haciendo lo mismo. El nadador es frecuente, por ejemplo, que haga hipertensión arterial, porque el nadador se mantiene mucho tiempo en una posición que es antigravitacional. Entonces los cambios en la presión hidrostática, que ya no está en esa posición tanto tiempo, tiene que ya estar de pie todo eso, entonces empieza a aparecer hipertensión. Y todas estas cosas hay que hacer, es decir, hay que conocer. Para eso existe la medicina deportiva y para eso hay que fomentar el desarrollo de la medicina deportiva en los países. En Cuba se hizo, desde que empezó, se planeó el desarrollo del deporte, se planeó que fuera acompañado de la medicina del deporte. Es decir, en todos los países latinoamericanos no existe y no hay tantos médicos deportivos.
Pero sin embargo, nosotros tenemos médicos deportivos que atienden cada uno de los deportes. Entonces es importante, es importantísimo. Lo que tú dices es fundamental. Pero hay que establecerlo, ¿me entiendes? No es hablarlo, sino establecerlo. Y no es preocuparse, sino ocuparse en hacerlo. Gracias. Bien, Mariela, perdón, Katy primero y luego Mariela, para que hagan su comentario o consultas o exposición. Katy. Sí, gracias, profesor y doctor Hernández. Ahora con el comentario último que acabamos de escuchar, me estaba haciendo el cuestionamiento y viene con el hilo de lo que preguntó Juan. Yo me estaba haciendo el cuestionamiento de qué pasaba con íconos del deporte como Javier Sotomayor, qué pasaba con estas personas que vieron sus vidas, sus años de esfuerzo y qué sucedía con estos atletas en la actualidad. Pero ya me queda claro que hay un desentrenamiento, cosa que no lo había tomado en cuenta, que pasaba con entonces ese deporte que me acaba de escuchar con el doctor. Ese era el mejoramiento que pasaba con esos atletas que están retirados. Creo que ya me respondió la pregunta antes de que la hiciera. Sí. No, y esos atletas que están retirados, realmente aquí se hace el esfuerzo de que los atletas estudien algo, tengan una carrera y entonces después tengan un trabajo. Pero también, por ejemplo, hay estimulaciones, que hay atletas que reciben apoyo económico a lo largo de toda su vida. Por las medallas olímpicas hay un sistema establecido, dependiendo de la medalla, sea oro, plata o bronce, también se le da apoyo, por ejemplo, con casas, con carros, y entonces se le atiende, ¿no? Se le trata de atender lo mejor posible. Esos atletas que le dan prestigio al país, entonces se atienden toda la vida. Ahora estaba mirando que ustedes saben que normalmente a veces los grandes atletas no son grandes entrenadores, sin embargo ahora estaba mirando, ¿vieron a la Yulimar Barrios? La de Venezuela, la triplista. Ajá. Bueno, no sé si saben que entrena con Iván Pedroso. ¿Sabe quién es Iván Pedroso? Campeón olímpico de salto largo y 9 veces campeón mundial entre al aire libre y indoor. Panameño, Pedrosa, ¿verdad? Pedroso es cubano. No, Vallarino, ¿cómo era el panameño que se llamaba? Sí, el otro saltador. Irwin Saladino. Irving Saladino. Sí, Irving estuvo en Costa Rica. Ahí yo lo conocí en los Juegos Centroamericanos y también tengo fotos de esos Panamericanos de La Habana con Sotomayor, con el grande Teófilo Stevenson. Allá. Bueno, Mariela, ¿estás ahí, Mariela? No sé si Mariela se le ha desconectado 2 veces el teléfono. No, pero está como apagada, no sé. Sí, arranquemos con Ivonne. Ivonne tenía la mano levantada, quería hacer una consulta. Sí, bueno, al inicio hablaban sobre como la tríada que él menciona, que es el médico deportivo, el fisioterapeuta y el psicólogo, ¿verdad? Ya. ¿Eran esos 3? Sí, lo fundamental, pero se le acopla todo lo demás, ¿eh? Ok, no, les voy a preguntar, como el espacio, ¿qué tan importante es el lugar también del nutricionista, de la nutricionista? Sí, claro. Lo que pasa es que normalmente un nutricionista no trabaja con un solo deporte, porque hay menos nutricionistas, entonces trabaja con varios deportes a la vez, pero es importantísimo el nutricionista, importantísimo. Yo en los últimos tiempos he tenido bastante relación con un nutricionista chileno que vive en España hace casi 20 años y él hizo un libro muy interesante, un librito que se llama Natación y Nutrición, y he visto por ejemplo atletas que él está atendiendo, que yo he recomendado que atienda, y son atletas que han hecho grandes cambios con transformaciones nutricionales y con transformaciones, por ejemplo, el uso correcto y adecuado de los suplementos nutricionales. Porque una de las cosas que es importante en la nutrición, es siempre me ha hecho aprender que son los timing. Es decir, que las cosas no son para después. Las cosas tienen que ser en el momento que van. Por ejemplo, tiene que haber una nutrición terminado el entrenamiento. Y entonces, una de las cosas importantes del uso de los suplementos es también que los suplementos estén certificados para que no contengan sustancias dopantes. Por ejemplo, él trabaja directamente con Herbalife y tiene muy buenos resultados. Pero incluso él adapta la nutrición a las condiciones económicas de cada uno.
Porque, por ejemplo, una cosa muy buena para después del entrenamiento, me dice, una leche chocolatada es muy buena. Porque le da hidratación, le da proteína y le da carbohidratos. Entonces es muy bueno hacerlo terminando el entrenamiento. Otra de las cosas con la que se debe trabajar también es la correcta relación entre trabajo y descanso. Porque cuando tú, por ejemplo, hay atletas que se levantan muy temprano a entrenar y sin embargo se acuestan muy tarde a dormir. Cuando tú monitoreas el sueño, tienen pocas horas de sueño profundo, de sueño reparador. ¿Por qué? Porque son atletas, esta nueva generación, los millennials, se acuestan con el celular. Y entonces están con el celular hasta tardísimo. Y de que dejan el celular a que se pueden dormir por la estimulación que lleva la vista y la corteza cerebral, se meten 1 hora para poder dormir. Entonces, cuando vienen a ver, están durmiendo a las 12 de la noche y se están levantando a las 5 de la mañana, están durmiendo 5 horas. Y si uno monitorea el sueño, a lo mejor tienen 1.5 horas de sueño profundo, no se recuperan. Porque lo más importante es la recuperación. Así no sucedía, bueno, a mí, porque en ese caso nosotros por la hora de entrenamiento, yo me levantaba a 3:50 todos los días. 3:50 para ir a entrenar y a veces me acostaba a 10:30, 11 de la noche porque tenía que hacer tareas o tenía que trabajar, hacer otros trabajos, otras cosas y no podía acostarme a otra hora, digamos, por otras responsabilidades que tengo. Y era muy, muy agotador. Nosotros, ya te digo, ahorita hablaba de eso, utilizamos mucho la medición de la urea sanguínea para ver la adaptación de las cargas, la adaptación a las cargas y la recuperación. Y usamos también la proteinuria. La proteinuria que se puede medir en la orina con tira reactiva, pero hay algo que se lo recomiendo a ustedes, que si pueden lo bajen de internet. Hay una variable que se está utilizando mucho, que antes se usaba más en la cardiología, pero ahora se está usando en general también en la medicina deportiva mucho, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad, tú sabes que está la frecuencia cardíaca, bueno, tú dices, no, sí es 70, pero la variabilidad de la frecuencia cardíaca te habla de la uniformidad o los cambios que hay en tiempo entre un latido y otro. Y entonces por ahí tú puedes seguir al atleta. Y pues eso lo puedes encontrar en internet. Hay una HRV, tú lo encuentras como HRV, Heart Rate Variability. Puedes encontrar ahí, hay varias aplicaciones. Hay una que se llama HRV for Training, que esa tienes que pagarla, vale alrededor de 10 euros. Y no tienes que usar ¿cómo se llama esto? El pulsómetro, la banda del pulsómetro. La puedes usar a través de la cámara. Pones el dedo en la cámara y te funciona. Y hay otra, que es la HRV Elite, que es gratuita, pero que tienes que usar la banda del pulsómetro. Y entonces te hace 4 mediciones y después te da recomendaciones. Y puedes ir siguiendo al atleta por ahí. Qué interesante. Mariela, ya estás por acá y luego creo que Maynor pidió otra vez. Mariela, tus comentarios o preguntas o observaciones o aportes. No, bueno, en realidad el profe se me adelantó de esta cuestión de cómo están haciendo con el tema de la fatiga y de los atletas por este tema del teléfono y esto, ¿verdad? Porque pues obviamente yo tengo este tipo de adolescentes y demás, ¿verdad? Y en primera división y todo, y no se dedican solo al deporte, ¿verdad? Como uno pues puede mejorar el rendimiento de ellos, pero bueno, es necesario y súper importante el descanso, ¿verdad? Entonces, ¿qué aplicación estaban utilizando que nosotros pudiéramos usar acá? Entonces ya me respondiste. Gracias. Sí, ya. Lo que pasa es que también, Luis, pasa algo en Latinoamérica, porque yo he podido visitar muchos países de América Latina y tienen el mismo problema, que es el desacople que hay entre la escuela y la práctica deportiva. Hay mucho desacople. Y eso realmente es muy importante porque el atleta siempre está cansado. Entonces, el atleta siempre está agotado. Y entonces, nada, es lo que se debía. Hay que luchar porque existan convenios. Es la única forma, ¿me entiendes? Porque hay que adaptarse a los tiempos del atleta.
no el atleta adaptarse a los tiempos de uno. Hay que adaptarse a los tiempos del atleta porque sí, es importante, yo es súper importante que estudien, pero si el atleta, nadie hace deporte para no llegar a nada. Todo el mundo hace deporte pensando llegar a lo más alto. Cuando hace deporte a tu rendimiento, ¿no? Y entonces a veces los estamos limitando porque no le damos la posibilidad ni del descanso y de la recuperación. Entonces el atleta se está haciendo la práctica deportiva, pero siempre está agotado. Y entonces el atleta te rinde en una sesión, entonces 3 sesiones que no rinden. ¿Me entiendes? Y entonces, si un atleta, Pepe Vázquez decía eso siempre, decía, al entrenamiento no se puede ir a perder, se va a ganar o a mantener. Y eso es muy importante. Y hay veces que el atleta va mucho a perder en el entrenamiento porque no te rinde. Tú lo sabes, Luis, que has sido entrenador de natación toda la vida, y ese atleta que tú le planificas velocidades, que tiene que realizar velocidades y te están dando 5 o 6 segundos por arriba, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y lo otro también, y hay que usar los medios técnicos, porque también está el atleta que te dice, tú le dices, tienes que ganar unos 10 pasos y te están dando unos 7 y te está diciendo, no, pero estoy cómodo. Entonces tú, si tienes un lactato, tú le dices, tú no estás cómodo porque esta es tu velocidad de R2 y tú estás en máximo consumo. ¿Me entiendes? Haciendo la determinación de ácido láctico. Porque eso me pasó a mí con Mayito González, con algunos otros nadadores que fueron grandes nadadores en la época de oro de la natación cubana. Mira, yo quería leer una cosita rápido. Sí. Que yo tengo aquí la conferencia montada y la voy a leer, ¿no? Que son las principales tareas del control médico del entrenamiento. 1, la valoración de las condiciones y la organización de los entrenamientos. 2, estudio de la influencia de las cargas de entrenamiento sobre el organismo. 3, la evaluación del estado de salud, capacidad funcional, nivel descansado en las diferentes etapas de entrenamiento. Otras tareas de la valoración, correspondencia entre los medios y sistemas de entrenamiento y las posibilidades del deportista para perfeccionar la planificación y la individualización del proceso. La elección de los medios y métodos médico-biológicos para mejorar la recuperación. Que son las 4 R de la recuperación. Las 4 R de la recuperación son: 1, recargar; otra, reparar; otra, rehidratar; y otra, reposar o descansar. Son 4 R que hacen el puente. Perfecto. Te digo algo, Luis. Si entran en YouTube, hay como 2 conferencias subidas a YouTube mías, que no son las que más me gustan porque no estaba toda esta parte bonita que ya yo he arreglado esta conferencia mucho más. Pero bueno, les sirve algo. Ustedes ponen Dr. Lenin Hernández Teuma y aparecen las 2 conferencias. Es decir, el video de las conferencias. Que es toda esta conferencia de control médico del entrenamiento en natación, pero es extrapolable a todos los deportes. Porque bueno, todas las pruebas se hacen casi para todos los deportes, a no ser las pruebas específicas o pruebas de terreno que se desarrollan en cada deporte. Aquí nos estamos dando un saludo, Yamil Brenes, que está en Estados Unidos, que dice, por eso no se pudo conectar. Yamil tiene un software, algo así como lo que le dijiste vos ahora del HRV. Como Yamil entrena triatlonistas de varias partes del mundo, de Europa, y me imagino que usan la banda, porque él un día estuve en la oficina de él y me dice, mira, son las 2 de la mañana, no sé, en Suecia o Noruega, me dice. Y mira cómo le está variando el pulso. No sabemos en actividad con su pareja o si era realmente ahora si le está haciendo efecto el entrenamiento, está sobre la sobrecarga, se me fue la mano o algo y tengo que regular, pero es muy interesante porque él puede ir graficando el estado de cada atleta, ¿verdad? Para ir regulando cargas. Bueno, Luis, no, lo que también uno realiza en la aplicación ahora de la tecnología, de la computación, de la informática, está viabilizando mucho las cosas. Porque inclusive, por ejemplo, en natación, no sé si sabes que se usa todo este control computarizado que se puede, claro. Con el Tritonwear, se usa el Tritonwear, se usan los goggles, los smart goggles, que dan un montón de información y la pasan a una computadora. Y, por ejemplo, el Triton Wear controla 16 parámetros en el nadador.
La efectividad, la abrazada, la frecuencia, bueno, 16 parámetros, imagínate. La tecnología. Mira, déjame leerte otra cosa para ellos también. Como concepto, ¿no? El control médico del entrenamiento es un conjunto de acciones médicas, bioquímicas y fisiológicas que se desarrollan durante la preparación física, general, especial y competitiva, para diagnosticar la salud y el rendimiento, y se hacen acciones para mejorar resultados y son realizadas por el equipo multidisciplinario. Entonces, como me decía ella, el equipo multidisciplinario, por ejemplo, elementos del equipo multidisciplinario puede estar el médico deportivo, todo esto rodeando al nadador, ¿no? Médico deportivo, biomecánico, fisioterapeuta, psicólogo deportivo, nutricionista deportivo, preparador físico, entrenador. Yo incluyo el cardiólogo deportivo, el endocrinólogo deportivo, el neurólogo deportivo, todas estas cosas se pueden realizar. Si todas las ciencias afines que sean necesarias desarrollar. Porque si la gente, por ejemplo, son ramas médicas, pero no conocen del deporte, se apartan de la realidad. Porque el deportista es una persona especial, bajo condiciones especiales y sometida a esfuerzo límite. Y entonces hay que conocer el deporte para trabajar la medicina del deporte. Sí, ahora de la tecnología 4.0 hubo nadadores que por la pandemia compraron una piscina, una bañera gigante de 8 metros con turbina, sí, y con el tubo de hule, y ahí se amarraron y ahí entrenaron y se mantuvieron. Minor, ¿tenías una pregunta? Sí, nosotros tenemos en el Ecuador una clínica que atiende deportistas y tenemos médicos, nutricionistas, psicólogas y fisioterapeutas. Y me gustaría preguntarle al doctor, ¿cuál es la sugerencia, hablando del proceso de toma de decisiones? ¿De qué forma se articula la toma de decisiones en un equipo multidisciplinario? Al final, ¿cuál criterio o de qué forma se articulan los criterios, digamos? ¿Cuáles recomendaciones nos hace sobre esto? Y además, si quisiéramos incorporar otra disciplina a la clínica que fuera igual de fundamental, ¿cuál sería esa otra disciplina médica que podríamos incorporar? Yo te recomendé la cardiología. Por lo último me está diciendo, te recomendaría mucho un cardiólogo. Muy importante, es muy importante el sistema cardiovascular y su relación también con el sistema respiratorio, ¿no? Yo te recomendaría mucho la cardiología deportiva, porque bueno, si tienes médico, psicólogo, médico deportivo, psicólogo, fisioterapeuta, fundamentalmente eso. Dos especialidades te recomendaría: cardiólogo de la parte médica y un nutricionista. Sí, nutricionista tenemos una chica. Bueno, ya. Entonces, si hay algo más, un cardiólogo, y entonces, bueno, si ya tienes nutricionista, te recomiendo otro: cardiólogo y biomecánico. Biomecánico sería muy importante, porque a través de la biomecánica también puedes hacer profilaxis de lesiones, porque si tú eliminas las alteraciones en la biomecánica, muchas veces eliminas las lesiones. Porque las lesiones, nosotros hablamos de un tema o de una entidad que le decimos tecnopatías, que son las lesiones que aparecen con mala ejecución de la técnica. Entonces son tecnopatías, es decir, a veces tú te das cuenta, por ejemplo, yo muchas veces viene un nadador y me dice, no, tengo el hombro así, qué sé yo, pero como yo lo conozco, digo, no, pero tú alas por fuera con esa mano. Tú haces este efecto, no sé qué, dice, sí. Entonces, bueno, hay que hablar con los entrenadores para trabajar con la corrección de ese hábito motor, que a veces es tan difícil, porque bueno, cuando el hábito motor está impregnado ahí en corteza, romperlo no es nada fácil. Y entonces son estas cosas. Y entonces, bueno, nada, la dinámica de cómo se toman decisiones es que es dinámica de grupo. Acuérdate que nosotros lo que hacemos, no se toman decisiones. El equipo multidisciplinario da recomendaciones al entrenador y las decisiones las toma el entrenador. Entonces tú, en conjunto, se evalúa al atleta en conjunto. El atleta no es ni psicológico, ni es médico, ni es nutrición. Se integran todas las funciones, se hace un diagnóstico general, se le da la recomendación al entrenador y el entrenador debe aportar. En el caso de nosotros, tiene que cumplirlo. ¿Me entiendes? Pero bueno, no sé, a veces es difícil hacer cumplir cosas que el entrenador no quiere, ¿no me entiendes? Y sin embargo no se da cuenta que ahí es donde está perdiendo, ¿me entiendes? Lo que hay que tiene que haber una unión, una confianza, un verdadero apoyo, que el entrenador sienta
que ese grupo realmente lo está apoyando. Y eso, la confianza se la gana uno en el día a día, teniendo resultados positivos. Ahí Lenin acaba de decir algo muy importante, que es el control de la técnica. Por ejemplo, en natación, que conocemos más, las lesiones del manguito rotador y el supraespinoso generalmente empiezan a generarse cuando hay mala técnica. Cuando el agotamiento llega, aunque el entrenador haya trabajado con la corrección de la técnica, cuando el atleta se agota, empieza a hacer mal la técnica, a jalar mal y empieza la sobrecarga ahí. Y ese es un comentario que hago yo de mi experiencia. Y el otro, Lenin, estoy recibiendo pacientes en acupuntura bioenergética, muchachos jóvenes de 14 y de 12 años ya con problemas de cervialgias y dorsalgia a nivel de su escapular, del celular. ¿Les está pasando a ustedes también eso allá en Cuba, la nueva lesión de los jóvenes? Sí, pero eso también, eso de la computadora y el celular. Claro, por supuesto. Y lo otro que te estoy diciendo, que se lo decía, hablábamos ahorita que Ivonne lo decía, bueno, en el caso de Ivonne es por trabajo y por estudio, pero lo otro es porque el atleta tiene que recuperarse. Tú lo llevas a carga máxima, pero tiene que recuperarse. Entonces tiene que usar bien los recuperantes, tiene que trabajar en el descanso. Y el atleta de alto rendimiento tiene que darse cuenta que es atleta las 24 horas del día. Es atleta las 24 horas del día, tiene que comer como un atleta, dormir como un atleta, descansar como un atleta, tener sexo como un atleta cuando va y cuando no va, y todas estas cosas hay que hacerlas. Pero bueno, ya te digo, si el atleta que tiene o que quiere llegar a algo tiene que sacrificarse. Pero ya te digo, hay que trabajar mucho en la recuperación y la recuperación. Te digo, los atletas realmente cuando tú revisas duermen poco. En la recuperación tiene que haber, porque hay picos de hormonas, la hormona de crecimiento, la testosterona, para reparar los pequeños daños musculares que existen o que se producen después de cada sesión de entrenamiento. Usar la crioterapia, que es el hielo. Están usando ahora las cámaras de frío para la recuperación más rápida. Existe toda una serie de cosas que hay que hacer. Lleva recursos, pero es la única forma de tener resultados. Claro, una pregunta, Lenin. Otro comentario ahora, cada día es más relevante un nuevo miembro del cuerpo técnico, que es el analista digital, diría yo, el analista, el que maneja la cámara de video, porque no, en un equipo de taekwondo no puedo meter a cualquiera a que me haga el análisis, tiene que ser ojalá un taekwondista que conozca la cadera, los movimientos, para que pueda, a la hora de editar, corra donde el entrenador y le diga, mira esta patada, mira este golpe, mira, hay que corregir y planear el trabajo. Entonces ese analista de comunicación, de video y editor llega a ser importantísimo, y ustedes como gerentes administradores del deporte deben considerar en sus presupuestos ese nuevo empleado, ese nuevo labor. Y mi última pregunta, pasamos con Ivonne, que te tiene otra pregunta. El equipo de ustedes médico, ¿a quién le reportan? Si vos estás como en el equipo de lucha, por ejemplo, y estás con el psicólogo, nutricionista, fisioterapista, ustedes trabajan multidisciplinariamente, pero ¿a quién le reportan? ¿Quién es el que manda? ¿Manda el entrenador o el administrador del equipo? ¿Cómo es? No, mira, atiéndeme. Nosotros, es decir, acuérdate que todo el mundo gira en función del entrenador. Okay. Y entonces nosotros le reportamos al entrenador, pero reportamos a los jefes nuestros, porque hay un departamento de control médico en el entrenamiento en el Instituto de Medicina Deportiva. Y nosotros los médicos, todos los médicos, tenemos una reunión semanal a intercambiar conocimientos, a intercambiar cosas, todos los miércoles de cada semana. Entonces ahí reportamos nuestras cosas, reportamos nuestros lesionados, reportamos cómo van las cosas, las pruebas médicas, entregamos los resultados, pero cada vez que tú haces las cosas tienes que terminar y en 48 horas dar una información verbal y en 72 horas una información escrita al entrenador. Claro. Que son las recomendaciones. Ya te digo, decentemente la palabra es recomendación, porque tú no indicas nada, tú recomiendas. Perfecto. Bueno, vamos con Ivonne y ya vamos a ir aterrizando por si tienen alguna última comentario o consulta. Mira, al doctor. Te interrumpo. Ya casi le va a tocar. Vamos a aprovechar. Antes de pasar, Ivonne, déjame leer algo. Mira, en las pruebas que nosotros hacemos como médicos, las pruebas, por ejemplo, en la natación,
se divide en 3 grandes grupos: las pruebas de laboratorio clínico, las pruebas de terreno y otras pruebas. Entre las pruebas de laboratorio clínico están la hemoglobina y la saturación de oxígeno, está la glicemia, está la orina, que ahí tú haces estudios bacteriológicos y estudios químicos en la composición de la orina, las proteínas totales, el colesterol y los triglicéridos, es decir, el lipidograma. Entonces hay colesterol HDL y LDL, es decir, el colesterol bueno y el malo. La serología, que en eso está la serología del VIH y la serología del VDRL, que es la serología de la sífilis. Se utilizan todas otras pruebas, las pruebas de esfuerzo, que están las maximales y las submaximales. Las maximales son las pruebas de criterio de esfuerzo máximo, que lleva a los criterios de esfuerzo máximo, entre ellos la frecuencia cardíaca, que es 220 menos la edad más menos 5. Las cardiovasculares, el examen clínico, que está la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, el ecocardiograma, la ritmocardiografía y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es HRV. La variabilidad de frecuencia cardíaca lo que me va a arrojar es qué cosa está predominando en ese momento en el atleta, el simpático o el parasimpático, es decir, el equilibrio entre los dos sistemas nerviosos autónomos. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos permite diagnosticar el nivel de salud cardiovascular del deportista, así como la condición física, controlar el rendimiento del deportista en un entrenamiento, en la temporada deportiva, prevenir situaciones de sobreentrenamiento físico y psíquico, el estrés o la ansiedad competitiva, y prevenir posibles complicaciones cardiovasculares. Entonces, lo que te decía, que existen otras pruebas neuromusculares. Está la dinamometría, que es para evaluar la fuerza en los diferentes planos musculares, la potencia muscular, que es personal para cada atleta. Esto se hace con diferentes sistemas. Ahora hay aditamentos, todos, incluso inalámbricos, para medir estas cosas. Los acelerómetros para medir estas cosas, el encoder para los test de potencia muscular, que se pueden adosar o a través de una aplicación a los celulares. Otras pruebas respiratorias, la espirometría, que mide volúmenes y capacidades, y el desarrollo físico, que son los estadios sexuales y la edad ósea. Ahí podemos determinar el grado de maduración que presentan los atletas, sobre todo los atletas juveniles, y poder determinar si son maduradores normales, precoces o tardíos. Que eso lo podemos hacer mediante los estadios sexuales, uno de ellos a través del método de Tanner y Whitehouse, y otro, el carpograma, que es una placa de la mano, que son los huesos del carpo y el extremo distal del antebrazo. Se hace una evaluación cual y cuantitativa y se evalúa, se compara la edad ósea a través de la ósea, la edad biológica, y se compara con la edad cronológica que tiene el individuo. Interesante. Entonces podemos determinar la madurez. Otras pruebas que se pueden realizar, la composición corporal y el somatotipo, que está el somatotipo, la somatocarta, y otras pruebas, por ejemplo, la potencia muscular, el ergosalto, con la plataforma potenciométrica. Entonces, bueno, ya después los test específicos que tú lo conoces, en este caso la natación, se diseña en cada deporte los test de terreno a realizar. En la natación es el test que tú conoces, que es el test de carga progresiva, el test escalonado o el test básico, que son 8-200, y evalúa todas las cualidades, las diferentes cualidades básicas, desde las aeróbicas hasta las anaeróbicas. Perfecto. Juan Pablo, ¿estás por ahí? ¿Puedes encender la cámara para tomar la foto del recuerdo? Ahora que Lenin está ahí bajo la luz y ya se ve bien, así iluminado, acérquense, pónganse bonitos, sonrían. Bueno, yo más claro, no puedo salir más claro. Siempre hay para todos. No, nació oscuro. Para todos da Dios, como dice. Bueno, aquí, vista al frente para la foto. Lenin al frente ahí. Voy. Ahí va la otra. Ok. Bueno, entonces, vamos con Ivonne. No, yo le iba a preguntar, como hablaba de lo del descanso,
¿qué opinas sobre, a ver, yo sé que a veces es como la única forma, pero sobre esos horarios de entrenamiento? Porque siempre, digamos, yo me levantaba a las 3:50, pero tenía compañeras que se tenían que levantar más temprano porque vivían más lejos del centro de entrenamiento. ¿Para qué te voy a decir? ¿Qué tan recomendable puede ser? No, es para nada recomendable, pero yo sé que a veces no queda más remedio. Porque el problema es lo que te estoy diciendo, lo que hay que recomendar es adaptar la vida al atleta, no al atleta a esa vida. ¿Entiendes? Lo que hay que recomendar es que el atleta descanse, porque eso no es lo más recomendable, porque ya te estoy diciendo, cuando tú revisas la relación trabajo y descanso, no da la relación trabajo-descanso. Y si no hay descanso, no hay recuperación. Y si no hay recuperación, hay fatiga. Y si hay fatiga, hay sobrecarga. Y si hay sobrecarga, puede haber sobreentrenamiento. No sé si ahora vieron que hay una excelente nadadora que lo dijo, que es la primera afro-norteamericana en obtener medalla de oro. Y no pudo ni clasificar a los Juegos Olímpicos en su evento, la Simone Emanuel. Y habló del sobreentrenamiento. La sobreentrenaron porque, en primera, por la sobrecarga del entrenamiento, y en segunda, por la mala relación trabajo-descanso. Y entonces, muy peligroso caer en un sobreentrenamiento, porque el sobreentrenamiento puede dejar marcas para toda la vida. Puede dar alteraciones cardiovasculares, alteraciones en órganos que no se recuperen jamás. Un atleta sobreentrenado es un atleta enfermo. Es una enfermedad que genera el deporte. Entonces, es muy peligroso, es decir, muy peligroso. No es recomendable, pero yo sé que a veces no queda más remedio. Entonces, a veces es como el dicho, lo tomas o lo dejas. Claro. Entonces, desequilibrada, nadador relevo, ¿verdad, Simón? Nada más. No, lo único que queda, porque por ejemplo, a veces, yo sé que ahora, por ejemplo, yo me imagino, como estamos en plenos Juegos Olímpicos, y Costa Rica no ha ganado medallas, ni las va a ganar, porque ya se acabó prácticamente todo, y no debe tener opción a lo que queda. Me imagino que la prensa preguntando, todo el mundo se pregunta, pero eso nada más cuando están los Juegos Olímpicos. Cuando pasan los Juegos Olímpicos, todo el mundo se lo pide. Y nadie piensa en una estructura para el deporte y en un apoyo para el deportista. Y entonces, si el atleta está en desventaja con el atleta europeo, que si está en concentración, que si está en esto, que si está en lo otro, mira, ahora mismo lo que pasó en los Juegos Olímpicos, hay gente que llegó bien y generalmente llegaron bien porque se hizo Cuba tuvo que hacer un gran esfuerzo para preparar a sus atletas por las condiciones económicas y por la pandemia. Pero en estos países agarraron a la gente y la acuartelaron en sistema burbuja, y ahí, por eso entrenaron mejor que nunca, porque ahora cuando usted ve, ahora por ejemplo en el atletismo y en la natación se hicieron marcas impresionantes. Se hicieron marcas muy impresionantes, sobre todo en el atletismo. Y te das cuenta que ese atleta se preparó. Yo también tengo otro criterio. Yo pienso que ahora hubo menos controles y hubo más transgresiones, y a la gente no la agarraron. Yo pienso que hubo menos controles antidopaje, y yo pienso que hubo algo por ahí también. Porque hay cosas, y además está el doping tecnológico. No sé si ustedes están oyendo hablar de las zapatillas nuevas en el atletismo, que parece que están dando bastantes resultados. Y en la natación se hizo una época que se suspendió en el 2010, los trajes de baño igual. Y entonces son todas estas cosas. También ya se habla de doping genético, manipulación genética, que eso es difícil de controlar. Y nadie sabe, estos países son desarrollados, tienen tecnología, nadie sabe lo que están haciendo. Porque están haciendo marcas, por ejemplo, como la marca de 400 metros con vallas masculino, es impresionante. Un hombre que baja de 46 segundos con vallas, eso está duro. Duro. Y una mujer con 51.4 en 400 metros con vallas es duro. Y son cosas que tú dices, bueno, ¿qué pasó si ahora estamos en pandemia? Entonces, bueno, uno no se explica un poco esto, ¿no? Ahora ha habido esos resultados. El salto alto, no sé cómo vamos a hacer. En teoría, algún momento tiene que estancarse, pero solo que empecemos a producir hombres y mujeres de 2 metros 20 para arriba, ¿verdad? Y con unos sí, pero mira, el salto alto, el récord mundial de Javier Sotomayor casi cumplió 30 años. Sí. Y nadie se acerca. Ahora se ganó con 2.37, el récord mundial es 2.45. Ajá. Sí, eso bueno, entonces Ivonne, por ahí está la cosa. Recomendable no es, de recomendación no es, eso no es bueno. Nadie puede decir que eso sea bueno, pero no hay,
tiene que haber un cambio estructural, pero el cambio estructural tiene que ser como sistema, no puede ser aislado. Tiene, por ejemplo, tiene que ser a nivel Costa Rica, un convenio entre, no sé, ¿usted tiene el Ministerio de Deporte? Sí. Bueno, sería un convenio entre el Ministerio de Deporte y Ministerio de Educación y Educación Superior, es la única forma. Sí. Aquí... La única forma. Claro. Entonces, como este curso es una maestría para gerentes del deporte, muchachos, yo quería que pensaran, ya escuchando al doctor Hernández, a Lenin, podemos entender un poco más de lo que ustedes ya conocían sobre la necesidad y la utilidad de este equipo médico como coadyuvante para el éxito deportivo. Entonces, ustedes como gestores deben ver cómo preparan los presupuestos, cómo hacen los esfuerzos para ver esos convenios con los laboratorios públicos o privados, cómo hace el equipo de fútbol de Liga Deportiva Alajuelense para ahora que construyen, que están terminando el albergue, haya un espacio con las facilidades para las damas para que puedan quedarse por lo menos 3 veces por semana. Bueno, Ivonne tiene hijos y la cultura de familia aquí en el país hace difícil de que ella pretenda irse a vivir al centro de alto rendimiento y dejar a su hija solo con el esposo. Pero tener algunas posibilidades o el transporte o cuando avance los medios para transportarse en menos tiempo y poder descansar. Y a futuros, lo que siempre hemos pensado en los colegios deportivos y las universidades con facilidades para que el currículum y los horarios permitan a los atletas entrenarse. Entonces, ustedes empezar a gestionar, llevarle esos recursos al cuerpo médico y al cuerpo técnico para que tengan las mejores condiciones para la preparación. Lenin, no sabes cuánto te agradecemos, qué útil ha sido para nosotros escucharte con tu experiencia. Una vez que pase la pandemia, vamos a quedar ilusionados de recomendarte a vos y a colegas tuyos para que algún congreso presencial, cuando vuelva esto, tal vez en 1 o 2 años, ojalá se cumpla alguna invitación oficial de alguna universidad o del Instituto del Deporte para que podamos recibir el conocimiento de ustedes y darles de lo mejor de lo nuestro y un poquito de turismo también aquí en las selvas y llevarte a 3.000 metros al Cerro Chirripón, que sea el Cerro de Muerte, que lleve frío. Oye, nada, Luis, lo que tú hablabas ahora es la única, ustedes son la nueva generación de la gerencia deportiva, ustedes son muy importantes, pero la única forma, es decir, ahora yo me imagino que estén en tiempo que termina la Olimpiada y empiezan las críticas al deporte, qué sé yo, pero todo el mundo critica, pero nadie hace. Entonces ustedes tienen que tener los argumentos posibles para decir, nosotros no tenemos resultados porque pasa esto, estamos atrasados con respecto al mundo en esto, y ustedes tienen que saber lo que hay. Yo, por ejemplo, les digo, yo vi a Michael Phelps tenía un equipo de trabajo grande, y entonces Michael Phelps terminaba, dése cuenta que, por ejemplo, cuando él ganó 8 medallas de oro en Beijing, nadó más de 20 veces, y entonces él cada vez que salía hacía la labor de recuperación. Entonces era nadar, como sabemos lo de natación, que es la compensación, el afloje, y entonces él lo sacaban del afloje ese y la compensación cuando el lactato estaba en 2 milimoles, es decir, que buscaban la recuperación metabólica, y eso nada más se puede hacer con ciencia y con recursos. Incluso les digo algo, yo sé que ella no lo hizo. Si ella llega a tener más controles, Claudia y Silvia hubiesen sido mejores nadadoras de lo que fueron. Mucho mejores nadadoras de lo que fueron. Ellas fueron nadadoras talentosas, con una condición y un diseño excepcional, por eso llegaron a algo. Pero para mí hicieron poco. Porque cuando uno mira, por ejemplo, desde este punto de vista, ahora desde este punto de vista y los años, el tamaño, por ejemplo, de Claudia y las condiciones que tenía Claudia nadaba mal, técnicamente. Si tú la mirabas biomecánicamente, nadaba chiquitico y era una mujer enorme y no aprovechaba ese tamaño. Y sin embargo, ¿por qué lo hizo? Primero, porque su entrenador fue bueno, es decir, pudo encontrar el camino. Y segunda,
porque ella era un talentazo. Era un talentazo, un tamaño enorme, unas condiciones, pero yo digo que hizo poco, que ella pudo haber sido mucho, tiempos superiores por las condiciones que tenía. Pero no tenía un equipo de trabajo. La brazada de Claudia en 200 libres, la que usan hoy en 50 libres, nada más de manotazo, sí. No hacía total inversión. Sí, no, entonces bueno, nada. Y Janet Evans, ¿te acuerdas? Janet Evans con la brazada de Molino. De aquella hablaba horrible, pero hablaba muy bien. Ajá. Sí. Pues bueno, ahí Luis, le deja a ellos todos los que quieran comunicarse conmigo por WhatsApp, se pueden comunicar y preguntarme cosas, yo enviarle cosas. Y bueno, vamos a ver cuándo se acaba esta noche sin fin. A ver si nos podemos ver en algún lado. Bueno, Lenin, un abrazo. Bueno, muy agradecido de nuevo. Y muchachos, la recomendación de siempre, estamos en fin de semana. Descansen, tomen notas y dediquen tiempo a la familia. Dedíquense tiempo a ustedes, el cuidado personal y desearles lo mejor. Y un aplauso aquí al Doc, querido amigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un gusto. Abrazo hasta La Habana. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Dale. Chao.